Vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 12 de Génesis, y vamos a poner como fundamento cuán importante es el tema de la bendición en la Biblia. Básicamente, amén, todas las escrituras nos hablan de la importancia de la bendición. Amén. Y vamos a darnos cuenta que lo que muchos llaman suerte no es suerte. No existe la suerte o la mala suerte. Lo que existe realmente en términos escriturales, en términos bíblicos, es la bendición o la maldición. Es decir, o eres una persona que vive bajo la bendición o eres una persona que vive bajo maldición. Y Dios quiere enseñarnos no a vivir bajo maldición, sino a vivir bajo bendición. Ahora, cuando hablamos de suerte, hablamos de algo que está a la aventura, o sea, será o no será suerte, ¿me entiendes? Puede ocurrir como puede no ocurrir. Pero cuando hablamos de bendición, hablamos de una constante, de algo que va a ocurrir. Amén. Yo no quiero vivir por la suerte, yo quiero vivir por la bendición. Es ser algo constante, ¿verdad? No será algo incierto, no. Dios quiere que vivas por la bendición. Mucha gente consulta, sí, agoreros, el horóscopo. ¿Cuánta gente consultó alguna vez el horóscopo para ver si es un día de suerte? Y dice, hoy día es un día de suerte, hoy día es un día de mala suerte. Y no salgas, no salen. Y viven así. Pero gracias a Dios, Dios nos libra de la mentira, de estas formas de pensamiento, y nos enseña que Dios tiene un camino para que nosotros podamos caminar, y es el camino de la bendición. La palabra bendición tiene que ver más con algo que viene sobre las personas, amén, que solamente Dios puede dar. Algo beneficiante, algo venturoso, amén, que nos lleva a vivir una vida bienaventurada. Dios tiene la gracia, tiene el poder para valga la redundancia, extender sobre nosotros su poder de modo que podamos vivir una vida bienaventurada. Él puede obrar de manera que podamos vivir una vida bienaventurada. Ahora, bendecir también significa decir bien, ¿no? No solamente estamos hablando de una acción divina al favor de aquel que es bendecido, sino además del poder que Dios desata por sus palabras. De modo que nosotros también somos invitados por Dios para ser gente de bendición, es decir, que hablemos bien. De ahí la frase que colgué en el Facebook, amén, una frase personal, dicho sea de paso, gracias a Dios. Pero Dios quiere que podamos entender cómo caminar en bendición. ¿Cuántos quieren caminar en bendición? Nadie va a decir, no, yo quiero ser maldecido. No, nadie, ¿no? Todos queremos caminar en bendición. Es más, ¿cuántos de nosotros alguna vez, cuando no conocíamos estos principios, enojados a alguien, le dijimos, ¡maldito! ¿No? El que esté libre de culpa tire la primera silla. ¿Verdad? ¿No? ¡Maldito! Y sale ahí desde las entrañas. ¿Sí? Bien, en Génesis el capítulo 12 dice lo siguiente. Génesis capítulo 12, vamos a ver una historia increíble y excepcional del primer hombre al cual Dios, bueno, el segundo realmente, porque primero fue Adán, solo que le falló a Dios, ese fue Abraham. Dice en Génesis capítulo 12, no sé por qué pensé en hebreo. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, fíjese, Dios dice y garantizando, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí hay un proceso de bendición. Primero Dios dice, voy a hacer de ti una nación grande. Dios luego le dice, te voy a bendecir. Después de bendecirte voy a engrandecer tu nombre y además serás bendición. O sea, Dios ha prometido que nuestro nombre sea un nombre de excelente reputación. Un nombre grande, un nombre importante en la sociedad.
Dios le está prometiendo a Abraham, si tú me obedeces, si sales de tu tierra y tu parentela, voy a hacer de ti una nación. Y Dios cumple lo que promete. La nación que Dios levantó, amén, de Abraham es la nación la nación del pueblo de Dios. Ustedes saben seguramente que descendencia de Abraham, amén, vienen a ser los llamados judíos, en realidad los israelitas. La palabra israelitas o Israel, el nombre que hoy día muchos los conocen como una nación, la nación de Israel, es el nombre de un individuo, de un hombre que un día pisó la tierra, que tenía un nombre llamado Israel. Es como que una nación se llamara Juan, sino que ya nos hemos familiarizado. Y que ese Juan, o ese nombre de Juan, venga de un individuo, ¿no? Así que imagínate que un Dios te llame un día y te diga, ¿sabes qué? Sal de tu tierra, tu parentela y voy a hacer de ti una nación grande, ¿no? Y te bendeciré en grande. Seré tu nombre y serás bendición. Y te llames Pedro. ¿Cómo se llamaría la nación que venga de esa promesa a través tuyo? Pedro. ¿Imaginas? La nación Herbert. Suena raro, ¿no? Amén. Pero así fue. La nación llevando el nombre de un individuo. Qué privilegio es de Israel. Hoy día nombramos simplemente Israel y pensamos en nación porque no sabemos la historia quizás, pero así fue, un hombre llamado Israel. Israel significa el que pelea con Dios. Ahora, ese no era su nombre inicial. El nombre inicial de Israel era Jacob. Y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Amén. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel y lo bendijo porque Dios había prometido un día a Abraham que él iba a bendecir su descendencia y de su nombre de Abraham iba a levantar una nación grande. Dios escogió su nación, la nación de Israel, para preservar la creencia en un Dios invisible, en un solo Dios, en un Dios todopoderoso. Mucha gente ignora. Pero si no hubiera sido por el pueblo judío, si no hubiera sido por el pueblo de Israel, el mundo no conocería hoy en día de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, amén, de amor. No, conocerían quizás los nombres de otros dioses porque toda la humanidad se plagó de diferentes creencias. Era el dios Zeus, el dios Marte, el dios Sol, los Apus, diferentes creencias. Todas las naciones se volvieron naciones paganas, excepto una nación sola que se preservó como una nación monoteísta, y esa nación fue la nación de Israel. ¿Me está siguiendo todo el mundo? Inclusive aquí en el incanato nosotros adoramos, o nuestros ancestros adoraban al sol, sí, a la madre tierra, sí, a los Apus, y de esa manera, por ese tipo de adoración, maldición entró al mundo y a la tierra. Entonces el único pueblo que fue elegido por Dios para preservar la creencia en un solo Dios, Yahvé, fue el pueblo de Israel. Y por eso Dios también los había bendecido. ¿Me entiendes? Israel es conocido como el pueblo de Dios y Israel, la nación de Israel, recibe también la bendición que Dios había dado a Abraham. Abraham, dice la Biblia, que era riquísimo en gran manera. Un hombre súper mega bendecido. Que cuando dice la Biblia que él tenía como 100 años... ¿no? Aún no tenía hijo, había una promesa. Ellos entraron a un pueblo y el soberano de ese pueblo quiso estar con su esposa porque la reconoció muy bella. Dime, ¿qué hombre tiene una esposa de cerca de 80 años que se le puede ver muy bella? ¿Me entiendes? Abraham era muy bendecido. Sí, su esposa todavía lucía muy radiante, muy juvenil, quizás a la edad de 80 años. ¡Wow! Muchos hombres están diciendo, quiero la bendición, ¿no? Diga conmigo, quiero la bendición de Abraham. Ahora, voy a dar un informe a propósito de lo que muchos estamos escuchando. Mucha gente ignora realmente muchas facetas de la historia y cómo el pueblo de Israel ha sido fieramente perseguido. Yo creo que eso obedece pues a un plan diabólico de exterminar el pueblo de Dios para que de alguna manera la promesa de Dios no se traslade de generación en generación. ¿Me entiende?
Ahora Israel está a espaldas de Jesús, cree en Dios, pero no cree en Jesús, y un día se volverán y reconocerán a Jesús como el Mesías. Pero aun cuando pase eso, Dios sigue garantizando su promesa de bendición. Los israelitas siguen siendo bendecidos. Le invito a que vaya si quiere a Facebook, o si quiere a Google o YouTube, y busque la guerra de los 6 días. Cómo Israel en 6 días prevaleció contra todas las naciones alrededor. En 6 días. Contra un complot, ¿no?, que habían todas las naciones alrededor habían hecho contra Israel para masacrarlos, pero Israel volteó el partido y ganó la guerra en 6 días. Y muchos reportan que paracaídas saltaban del cielo, no, saltaban de los aviones, ¿verdad? Pero cuando los iban a ametrallar, algo iluminaba el cielo y no los dejaba ver, y aviones piloteados por nada, y unas cosas así están registrados en la historia. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Hoy en día, hace poco salió en las noticias de los terroristas del Hamas diciendo: es que su Dios desvía nuestros cohetes. Ahí está. Ellos lo están admitiendo. Ahora, fíjese esto, que es también un documento oficial. O sea, estos reportes que usted va a enterarse. ¿Cuán poderosa es la bendición de Dios? Hay un premio mundial que toda nación se jactaría de tener. Un galardón que todas las naciones apetecen tener. Que cuando Perú tuvo uno, ya era la gloria. Estoy hablando de los premios Nobel. ¿Cuántos premios Nobel tiene Perú? Uno nomás, ¿no? Creo que por ahí hay otro. Pero tenemos, por lo menos que nos recordemos, un solo premio Nobel. ¿Cuántos peruanos somos nosotros? Más de 30 millones. Ahora escuche el poder de la bendición. Escuche este relato. En cuanto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel como nación, amén, o mejor dicho, los ciudadanos israelitas han obtenido no un premio Nobel, no 2 premios Nobel, no 3 premios Nobel, no 4 premios Nobel, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, no 11, 194 premios Nobel. 194. 13 en literatura, 34 en química, 29 en economía, 56 en medicina, en física 54, en paz 9. ¿Les suena el nombre Albert Einstein? Judío. ¿Cuántos usan Facebook? Facebook, ¿sí? Casi toda la juventud usa Facebook. ¿Sabes quién es el creador de Facebook? Zuckerberg. Él es judío. Puedo seguir, ¿sí? Cineastas. ¿Han oído hablar de Spielberg? Judío. Uno de los hombres más talentosos. Y marcas como, estoy tratando de escoger porque tengo mucha información aquí, como Ralph Lauren, Levi Strauss, Kenneth Cole, judíos, israelitas. La bendición de Dios funciona. La bendición de Dios funciona. Israel es un desierto. Han hecho florecer el desierto. Han hecho florecer el desierto. Es increíble. La gente. Ahora, Israel está rodeado de pobreza, de mucha necesidad y mucha envidia en realidad de los pueblos alrededor de Israel. Demasiada envidia. Uno ve a Israel y todos los avances y los pueblos alrededor, los pueblos árabes, y uno dice: ¿qué pasó acá? La bendición. Más allá de cómo se está conduciendo Israel. Ahora, uno dice: yo soy peruano. ¿Qué piña soy? Gracias a Dios que somos peruanos. Yo creo que ser peruano de todas maneras tiene mucha bendición. Mi hija está viniendo de Cusco, ha estado en Machu Picchu ayer. Estoy feliz. Amén. ¿Y cuántos conocen Machu Picchu? Si no conoce Machu Picchu, no puede irse al cielo. Tiene que conocer Machu Picchu antes de irse al cielo.
¿Entienden? Era un santuario increíble. La selva, el Amazonas. ¿Cuántos conocen el Amazonas? Te paras en una orilla, no ves la otra orilla. Es como un mar. No ves la otra orilla. Te pierdes. Es increíble. Amén. Somos bendecidos. Tenemos todos los climas, tenemos un montón de... Pero esa es una bendición natural, es la bendición territorial. Pero Israel tiene la bendición de Dios. Amén. Y yo tengo amigos que porque se apellidan tal, ya soy judío, soy bendecido. Yo tengo una sobrina que tiene su nombre judío, es Eskenazi. Y vaya cómo Dios la bendice. Es increíble. Y algunos ya están pensando, me caso con un judío. Yo quiero decirle que no necesita casarse con un judío. Vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas. Hay un pasaje asombroso en Gálatas el capítulo 3 que nos habla acerca de la bendición. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, el versículo 6. Dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que Abraham creyó a Dios? La promesa de la bendición. Por creerle a Dios, Abraham fue justificado, le fue contado por justicia. Verso 7, sabed por tanto, escuche, que los que son de fe, estos, ¿cuántos son de fe hasta ahora? Voy a explicar. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice los que son de fe? Es que los que creen en Jesús, que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque ¿saben quién es el judío más importante? El judío más importante no es Edison, Thomas Alva Edison, ni otros que cité. Sí, el judío más importante en la historia es Jesús de Nazaret. Amén. Él es el judío más importante. Jesús era judío. Así que los que maldicen a los judíos no tienen ni idea de lo que están diciendo. Hay un video que no puedo presentarles ahora porque no me tomé el tiempo de colgarlo. Pero usted va a ver, busque ahí al señor Chávez cuando maldice a Israel. Es terrible, es impresionante. Pero Chávez un día dice, no, maldito sea la nación de... Y no pronuncia el nombre por si acaso. ¿Entienden? Lo maldigo desde mis entrañas, con todas mis fuerzas. Maldigo a esa nación. Semanas después murió de cáncer en sus entrañas. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Ay, pastor, ya me asustó. No es mi idea, no es mi deseo asustarte, pero es así. La Biblia habla de bendición y maldición. Ve usted, Deuteronomio capítulo 28. Estar bajo maldición es terrible. Yo no quiero estar bajo maldición. Amén. Yo no quiero estar bajo maldición. Yo quiero estar bajo bendición. ¿Usted está bajo bendición o está bajo maldición? Reniegue, insulte, maldiga, diga todo lo que quiera, ¿me entiende? Pero igual, si usted está alejado de Dios, usted no está bajo bendición, usted está bajo maldición. Usted es un maldito. Pero mi deseo es traer buenas noticias. Uno puede dejar de estar en maldición para entrar en bendición. Amén. Y lo que hay que hacer es arrepentirnos. ¿Sabe qué significa arrepentirse? Significa cambiar de mentalidad, cambiar de actitud. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, a la tierra que te mostraré. Vuélvete, cambia tu mente, cambia tu actitud. Sal de ese pueblo idólatra, sal de ese pueblo pagano, sal de ese pueblo que cree en la magia, en el ocultismo. Sal de ese pueblo y te voy a enseñar la gloria de Dios. Te bendeciré. Sal de allí.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿cuántos son de fe en esta hora? Fíjense esta palabra. Estos, los que creen en Cristo, son hijos de Abraham. Es decir, que si usted hizo a Jesús su Señor y Salvador, la Biblia dice que usted también es hijo de bendición, así como Abraham. Amén. Digan conmigo, soy bendito. Soy bendito. Soy hijo de Abraham. Amén. ¿No hablarás hebreo? ¿Me entiendes? No hablas como hebreo, pero eres un hijo de Abraham por la fe. Aleluya. Qué poderoso. Es decir, así como Dios bendijo al pueblo de Israel, Dios te bendice a ti más por estar en Jesús, porque la bendición que Dios le dio a Abraham para su descendencia era en realidad no directamente al pueblo de Israel. Israel era un eslabón. El objetivo final de la bendición era la simiente, y cuando la Biblia habla de simiente se refiere a Jesús. Y todo aquel que se esconde a Jesús, todo aquel que corre a Jesús, todo aquel que se entrega a Jesús, en Jesús usted es bendecido. Fíjese, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora, ¿qué significa esto? La bendición se convirtió en una bendición condicional para Israel. Mientras Israel guardaba los mandatos, Dios los bendecía, pero cuando Israel quebraba los mandatos, eran malditos. Y la maldición tenía tres áreas: la enfermedad, la muerte y la pobreza. Enfermedades como la lepra, enfermedades como las diferentes enfermedades de la piel, tuberculosis, locura. Eran maldiciones que venía el pueblo de Israel cuando se apartaban de Dios. Lo contrario era como cuando obedecían. A eso se refiere: los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque maldito es aquel que quebrare algo de la ley para hacerlas. Por eso dice en el verso 6 que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque todos fallaron frente a la ley. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, Abraham fue justificado por Dios por creerle a Dios. Antes de que la ley viniera, ya Abraham había sido bendecido sin guardar la ley, por la fe. Nosotros podemos también recibir la bendición por la fe. Verso 13. Estaba diciendo que cuando quebrantaban la ley, la maldición venía sobre ellos. Cuando Jesús vino a la tierra, uno de los propósitos primordiales de nuestro Señor Jesucristo fue tomar todas las maldiciones que el pueblo de Israel y el mundo habían de recibir por causa de quebrantar la ley de Dios. Todas las maldiciones del mundo cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a soportar y a recibir todas las maldiciones que la humanidad merecía recibir por causa de quebrantar la ley. ¿Me estoy dejando entender? Por eso Jesús, dice la Biblia, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza seamos bendecidos. Él tomó la maldición de la pobreza. Él tomó la maldición de la traición, por eso lo traicionaron a Jesús. Amén. La Biblia dice: y por sus llagas fuimos curados. Es decir,
Él tomó la maldición de las enfermedades cuando Él fue flagelado en su cuerpo y fue hecho como una gran llaga. Esa gran llaga representaba las enfermedades de todos los hombres por causa del pecado. Todas las maldiciones de enfermedad las llevó Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz, que es la maldición más poderosa, la muerte, entonces Jesús está llevando la maldición de la muerte. ¿Para qué? Para que Jesús, al llevar todas las maldiciones sobre Él Él toma tu maldición y mi maldición. ¿Y qué hace el Señor? Las lleva, muere y nos devuelve, ya no maldición, nos devuelve bendición. Hay un intercambio que Dios quiere hacer contigo. Él quiere tomar nuestra maldición y Él quiere entregarnos bendición. Hay que ser demasiado necio para no aceptar la bendición de Dios. Hay que ser demasiado, incrédulo. O apegarse demasiado al pecado. Pero aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ama a los pecadores, por eso Él murió por nosotros los pecadores. Y llevó nuestra maldición cuando estábamos en pecado. Amén. Bien, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Dije hace un rato aquí, hay gente que está bajo maldición, es maldita, pero quiero darle la buena noticia esta hora. En Jesús usted puede dejar de ser una persona maldita para constituirse en una persona bendita. Si usted acepta a Jesús, se arrepiente de la vida que está llevando, se vuelve a Él, Él quita su maldición, producto del pecado, y le transfiere su bendición. Yo quiero ser bendito. Amén. Yo quiero caminar en bendición. No la merecemos, pero Jesús nos las otorga porque nos ama. Y nos ama con amor eterno. Amén. Fíjese ahora el verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros, no judíos. El término gentil era aplicado a todos los que no eran judíos. Nosotros no somos judíos. Entonces la bendición nos ha alcanzado hoy día. Amén. Por Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Dios, la promesa de su Espíritu. Amén. ¿Cuál es esa promesa? De la bendición de Dios. El pueblo de Israel tenía esto muy claro. Por eso desde Abraham y la descendencia de Abraham, generación tras generación, los patriarcas tenían un ceremonial de la bendición. Ellos juntaban a sus hijos y en un ceremonial especial transmitían la bendición sobre sus hijos. Y nunca fallaron a eso. Hasta ahora los judíos lo siguen haciendo. Los judíos ortodoxos siguen reuniendo a sus hijos, ponen manos sobre ellos y los siguen bendiciendo. Una de las cosas que no hemos tenido, nunca nos enseñaron nosotros los peruanos, es a bendecir. No sabemos, no tenemos idea de la bendición. Es más, muchos hemos practicado la maldición entre nuestros hijos. Oye, gordo, oye, te pareces a tu papá, ¿no? Ay, Dios mío, salió igual a su madre, ¿no? ¿Sí o no? O estamos maldiciendo a los hijos. No solamente maldecimos al hijo, maldecimos a la madre. Ah, salió a su madre. Cuando hace algo bueno, salió su padre, ¿no? Si se porta bien, es mi hijo. Si se porta mal, es tu hijo, ¿no? ¿Sí o no? Maldiciones. ¿Cuánta gente aquí? Yo lo voy a compartir la próxima semana, el poder de la bendición en los hijos. ¿Cuántos hemos sido marcados por falta de bendición? ¿Cuántos tienen rechazo porque sus papis nunca los bendijeron? Es más, la bendición está atada a la conducta. Si te portas bien, te dicen algo bueno. Si te portas mal, te tiran el infierno encima. Y eso no es de Dios. Vamos a compartir cómo es la forma sana de la bendición, la aceptación. La bendición trae aceptación. ¿Sabes qué significa bendecir? Traer, desatar prosperidad. Cuando tú bendices,
Tú desatas favor sobre la gente, desatas prosperidad sobre la gente. Por eso un saludo hebreo es shalom. Shalom. Cuando se saludan, ellos dicen shalom. ¿Y sabes qué significa shalom? Significa paz. Pero el sentido del hebreo, del judío, para paz es prosperidad completa que te lleva a la paz. Ellos se saludan: la prosperidad sea contigo hasta que tengas paz. ¿Cómo nos saludamos nosotros? Hola, hola cabezón, hola, hola. Ya hemos visto el resultado. 190 y ¿cuántos? Premios Nobel. ¿Cuántos tenemos nosotros? Y eso, medio peruano, medio español, ¿no? Lo único bueno es que, bueno, mejor no digo eso. No mezclemos la carne con las cosas del Espíritu. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Vamos a Pedro, por favor. 1 Pedro, capítulo 3. Y quiero ir cerrando. Quiero terminar ya. Hay 3 cosas que usted tiene que entender y hacer, o entender y creer es la palabra. Yo creo que es más que un entender, es un creer. Porque fe es creer. ¿Sabe? Escuche, mi hermano. Puede que hay gente aquí maravillosa y que ha escuchado algo sobre la bendición y diga: ese tema yo ya lo sé, ya lo escuché. Yala. Pero ¿sabe qué? Puedes decir yala, pero no creerlo de tu corazón. Porque la palabra de Dios es para creerlo, no solo para entenderlo. Tienes que creerlo. Tienes que creer que eres bendecido. Tienes que creerlo de tal forma que tú sientas. O sea, cuando tú crees algo de corazón, hasta te sientes, te sabes bendecido. Por ejemplo, la Biblia dice: serás bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Cuando tú tienes conciencia de bendición, tú sales a tu trabajo con confianza. Tú sales a trabajar con confianza sabiendo que te irá bien. Tú sabes que te irá bien. Amén. Cuando uno no tiene conciencia de justicia, así se despide de su esposa: mi amor, me voy. Si te vas, me voy. Si te vas, ojalá vuelvas hoy día. Como si se fueran a la guerra. Échame la bendición. O se persiguen. Tratando de, ¿me entiendes? ¿No? Ay, voy a pelear, ojalá me vaya bien. No tienen conciencia de bendición. Pero cuando tú te sabes bendecido, tú entras a una empresa y dices: qué bueno por esta empresa, le va a ir bien porque estoy entrando en ella. La bendición de Dios ha llegado. Qué bueno por esta familia que he venido a visitarlos. ¿Por qué? Porque la bendición ha llegado, he llegado yo. Cuando llego yo, llega la bendición. Qué bueno por este trabajo, la bendición de Dios ha llegado. He llegado yo, he traído la bendición a este lugar porque soy bendito. ¿Qué te crees tú, oye tú? Disculpen la redundancia. ¿Qué te crees tú? Bendito. Porque estoy en Cristo Jesús. Pero muchos no tenemos esa conciencia. ¿Sabe? El que no es bendecido, el que no se sabe bendecido no puede maldecir. Solo el que se sabe bendecido puede bendecir. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Ojo, que la Biblia dice que los borrachos, que los adúlteros, los homosexuales, los ladrones y los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Maldicientes. Amén. Gente que anda vociferando, hablando mal, maldiciendo aquí. Yo no sé cuántos me estarán bendiciendo ahorita. Escuchan este mensaje y uno, ¿no? Dios mío, porque nadie puede bendecir si no ha sido bendecido. Pero quiero decirte algo más poderoso. Si tú no fuiste bendecido, Dios quiere bendecirte, aun cuando hayas sido un maldiciente, porque Dios te ama. Déjate bendecir por Dios.
Él ya te bendijo. Él no dijo, cuando Jesús estaba en la cruz, Él no dijo, ¡ay Dios, un ratito! Hay gente acá que no merece por la cual yo deba morir. Detén todo esto, Señor. Ya identifiqué a algunos en el futuro que van a ser reazos a la salvación. Así que ahorita mismo, Señor, bájame esta cruz. No, Él igual murió por ti y por mí. Aún sabiendo que de todos los que van a oír el mensaje, algunos no iban a creer. Igual murió por los que no creyeron. O sea que eres tú el que te juzgas digno de vida eterna o de condenación, no Dios. En Pedro dice, primera de Pedro, capítulo 3, termino, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Diga conmigo, soy un heredero de bendición. Cuando tú te sabes bendecido, aún la gente te insulte, aún la gente diga lo que diga contra ti, tú no vas a maldecirnos, tú los vas a bendecir porque eres un heredero de bendición. Amén. No maldigan a los que os maldicen, bendícenlos. No es fácil, pero en el poder de Cristo sí es posible. Amén. Cuando estás manejando, ¿cuántos suelen andar por coche en el Perú, en Lima? Hay que estar bien lleno del Espíritu Santo, ¿no? Tú todo zanahoria, estacionas tu carro, luz roja, detienes y antes de la... ¿Estás apurado? Pero no, el orden. Entonces te estacionas apurado antes de pisar la línea. ¿Qué va a pasar? Viene otro sinvergüenza y se cuadra delante de tú sobre la línea. Y viene otro más y se cuadra delante del que se cuadró delante de la línea. Eso pasa todos los días, a cada hora. Amén. Hay un montón de desgraciados por ahí. ¿Me entienden? Así viven. Como desgraciados. ¿Qué vas a hacer tú? Tienes que tener dominio propio y bendecirlo. Señor, yo bendigo a este hombre, que un buen policía le enseñe una lección más adelante. Amén. Para que no vaya a causar accidentes. Pero bendice a su esposo, a sus hijos. Pero necesitamos bendecir y no maldecir. ¿Cuántos decimos amén? Somos llamados a bendecir. Si tú vas a ser de bendición, tienes que saber que eres heredero de bendición y que debes cambiar la maldición por la bendición. Estamos en este mundo para cambiar de la maldición a la bendición. Es impresionante cuánta bendición hay sobre una casa de Dios, sobre una iglesia. Cuando comenzamos la obra, años atrás, comenzamos en la esquina de un parque, en una casa, y íbamos a orar a las 4 de la mañana. Ese lugar estaba infectado de gente que se drogaba. Nosotros íbamos a la oración, pero teníamos que orar antes de ir a la oración. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tantos adictos que había. Hermanos, al poco tiempo los adictos comenzaron a dos cosas: o se convertían o se iban de ese lugar, porque la luz llegó. Al poco tiempo pusieron serenazgo, ¿sí? A una cuadra donde comenzó la iglesia, nuestra iglesia, pusieron serenazgo. Ahí estaba el centro del serenazgo, salían todas las patrullas, ya, menos ladrones, ya no había ni ladrones ni adictos. Poco tiempo después, pavimentaron toda esa avenida. Ahí nomás iluminaron toda la avenida Lima y la avenida San Martín. ¿Se acuerdan o no? Amén. Donde la iglesia está, todo reverdece. Todo es bendecido. Todo cambia, todo florece, porque la iglesia llega. Aleluya. Amén. Ahora nosotros estamos en Megaplaza, en Cinemar. Pero antes de que estuviera Cinemar, Megaplaza, y toda la gente va ahí y hay mucha alegría y la gente va a divertirse, esto era un lugar abandonado, oscuro,
y peligroso, donde mujeres de vida difícil, meretrices, vendían sus cuerpos. La gente no se quería parar en ese lugar. Pero Dios dirigió a unos hombres a plantar la iglesia que ahora es la Alianza Cristiana. La Alianza Cristiana estuvo ahí antes que todo lo demás. Hoy día está, no solamente en mi plaza, está Plaza Norte, está la pista de 3 niveles, la primera pista de 3 niveles del Perú. Todo floreció alrededor de la iglesia. Puedo citar de otra iglesia que comenzó en la punta de un cerro. Literalmente, la gente caminaba hasta la punta del cerro. Dios comenzó a sanar gente, a hacer maravillas, a restaurar matrimonios, a sacar adictos de las drogas y liberar a tanta gente. La gente comenzó a subir, porque la gente busca la bendición, necesita la bendición. Bajaron ellos a la avenida Tupac Amaru, compraron un local grande, ahora se convirtió en colegio, iglesia. Sabes que ahí está, se mudó el mercado central, pusieron un grifo, creo, está el terminal terrestre y está Plaza Norte a la espalda. Todo fue bendecido, todo reverdeció, porque donde está la bendición, ahí está Dios también obrando. O mejor, donde está Dios, ahí estará la bendición. Ahora nosotros estamos en Cinemar, nos estamos añadiendo a traer más bendición a toda esa zona, aleluya, porque Cristo Jesús está con nosotros, bendito sea su nombre. Dale un aplauso al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Vamos a orar en esta hora, inclinemos nuestro rostro, por favor.